Y vaya choque que se ha dado entre el Parlamento Europeo y el presidente mexicano. Los parlamentarios le pidieron garantizar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos al destacar que tan solo este año han sido asesinados al menos 7 comunicadores en el país. Expresaron su preocupación por las frecuentes críticas del presidente de México contra reporteros, activistas y propietarios de medios de comunicación. El Parlamento advirtió que la situación de violencia contra comunicadores en México se ha deteriorado desde las elecciones de julio de 2018, ya que desde esa fecha al menos 47 periodistas han sido asesinados en el país y en los casos hay 95% de impunidad. Y vino la respuesta. La presidencia de México emitió un enérgico comunicado. En él llamó a los eurodiputados a evolucionar y dejar atrás su manía injerencista, disfrazada de buenas intenciones, ya que México, agregó, es un país libre en donde se respeta la libertad de prensa y la democracia. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación. Muchos creíamos que era fake, pero no. El presidente habló, confirmó la autoría del comunicado que ameritó descalificaciones incluso de los morenistas. Ayer Cancillería no estaba enterado de este comunicado. ¿Usted redactó este texto? En el viaje, con Jesús y otros compañeros. Vamos a revisar algunas de las reacciones en las redes sociales. El dirigente del PAN, Marco Cortés, rechazó la postura del gobierno federal, afirmó que México debe respetar las cláusulas de derechos humanos y democracias del acuerdo global. Vámonos a otro. Jesús Zambrano, presidente del PRD, aseguró que la respuesta del presidente refleja su autoritarismo y desvarío por no aceptar las claras críticas a su gobierno. México está en la mira internacional por la violencia y por su déspota gobernante, escribió Jesús Zambrano. Ahí va al PAN, el PRD, la senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Kenia López, exigió al presidente que se apegue al marco normativo y cese la persecución contra los periodistas que revelan la corrupción del gobierno. La verdad es clara, en México están matando a periodistas, añadió Kenia López. Este gobierno es ignorante, corrupto y mortal, señaló. Destaca la reacción, ahí sí ponga la atención, los morenistas. Patricia Armendáriz, diputada federal, en un primer momento pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que desmintiera lo que calificó como un burdo escrito. Ella misma lo calificaba de esta manera. Sin embargo, al enterarse de que el comunicado fue redactado por el presidente, respaldó la propuesta, la respuesta del mandatario. A todo esto vale la pena preguntarse qué es el famoso Parlamento Europeo. Es la rama legislativa de la Unión Europea y una de sus 7 instituciones. Está compuesto por 705 miembros en representación de los 27 países de la Unión Europea, de todo el bloque de la Unión Europea. Tiene entre sus funciones centrales examinar y adoptar la legislación europea, aprobar el presupuesto de este organismo, además de llevar a cabo un control democrático de las otras instituciones, sobre todo de la Comisión Europea. Ahora sí le vamos a dar paso a los invitados. Casi que pongo aquí unos manteles muy distintivos de esta mesa. Está el maestro Ricardo Peralta, ex subsecretario de Gobernación y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Como siempre, bienvenido. Muchas gracias, Joely. Un gusto saludarte. Muchas gracias. Ignacio Morales Lechuga, abogado y ex procurador general de la República. Bienvenido. Gracias, Joely. Buenas noches a los integrantes de esta charla o plática. Buenas noches, y pues para que no nos fuéramos a aburrir, porque la vez pasada estuvo bueno, pero para echarle un poquito más de limón y sal al asunto, Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, bienvenido. Saludos a todos, gracias por lo del limón, que está muy caro. Bueno, aprovechemos. Ricardo, ¿tú también creíste que el documento era fake? Yo lo creí, muchos pensamos, no puede ser. Y si es así, o lo contrario, ¿consideras que es un acierto la postura del gobierno de México? Yo creo que fue un comunicado muy valiente, un comunicado donde se hace notar sobre todo quién es el Parlamento Europeo. La gente debe de creer que el Parlamento Europeo es el Parlamento de algún país en particular y no lo es así. El Parlamento Europeo representa
a un grupo de países que pertenecen a la Unión Europea, pero también que representan a ciertos partidos europeos que han estado involucrados también en la reforma eléctrica. Son 6, cuando menos, empresas multinacionales, todas de nacionalidad española, donde este tema de los periodistas, donde también resulta una falsedad, donde se señala que el presidente ha perseguido a periodistas, es falso. Él ha referido a algunos medios de comunicación y a algunas personas en particular que pertenecen a ese gremio, en las cuales él ha sido objeto de calumnias, de difamaciones, y su familia también. Sin embargo, no es un ataque al gremio del periodismo en México, dista mucho de eso, pero yo creo que esta circunstancia que ha ocurrido, este comunicado del Parlamento Europeo, en el fondo es una presión por el tema de la reforma eléctrica, en la cual pues está en vilo todo lo que se ha venido suscitando en el Congreso de la Unión y la historia de México, donde ese entreguismo a las empresas transnacionales hace que hoy paguen 6 veces más los españoles por el mismo consumo de energía eléctrica que en nuestro país. Y el rescate a la Comisión Federal de Electricidad, sin duda, ha traído una serie de embates por todo tipo de intereses, en este caso de estas empresas que han utilizado al Parlamento Europeo. Entonces, este comunicado es muy congruente con la forma de pensar y de hacer del gobierno del presidente López Obrador. Quizá para algunos podría resultar un tanto cuanto poco diplomático o fuera del contexto del que están acostumbrados, pero yo creo que es un comunicado donde se hace ver esta acción injerencista y donde se hace notar también de que México no es más una colonia, sino un país libre. En todo caso, insólito por precisamente este punto que tocaba Ricardo, Ignacio, ¿o cómo lo percibes tú? Bueno, yo creo que efectivamente, como bien lo dijiste, son 705 eurodiputados y el presidente incurre en un primer error. Dice que la derecha es la que gobierna el Parlamento Europeo y nada de eso es más falso, en razón de que son por lo menos 10 grupos parlamentarios en los cuales la mayoría la hace el centro, con el Grupo Popular, seguido muy de cerca por el Grupo Socialista, pero también hay Izquierda Unida dentro del Parlamento Europeo y la composición es muy plural. Digamos que ahí las mayorías no aplastan a las minorías como ocurre lamentablemente aquí en México. Por otra parte, el presidente reconoce algo que también ellos afirmaron: más de 5,000 muertos en 2 meses y medio, que obviamente ni siquiera en Ucrania, Rusia se ve esa cantidad de fallecimientos, de los cuales dice, solo 5 son periodistas. No, no solo 5, son 7 periodistas, tal vez le falta contabilizar a 2, y además si hace un porcentaje de la población habitante homicidios, se va a dar cuenta que Europa en un año no tuvo ni siquiera los números que México tiene en 2 meses y medio. Y por otra parte, si toma el número de periodistas, vamos a ver 50,000, el porcentaje va a ser mucho más elevado. Respecto a que él esté agrediendo a periodistas o que directamente el gobierno agreda a periodistas, hasta ahora no se sabe de la connivencia de algunos políticos, por supuesto, con asesinos, y tengo entendido que ya las autoridades están investigando estos puntos, pero habría que tomar en cuenta que el discurso del presidente es muy polarizante, en ocasiones muy violento, y a los periodistas, por supuesto, les ha llamado de 20,000 formas y ha tenido expresiones ofensivas para el trabajo periodístico, y eso en un jefe de Estado debiera ser inadmisible, porque de alguna manera debe buscar la conciliación, el respeto a la pluralidad, el respeto a la libertad de expresión y abstenerse en consecuencia de manejar un lenguaje muy ofensivo y agresivo. Obviamente este tema pues ha levantado ámpula, ya comienzan a escribirnos a través de las redes sociales, nos preguntan por qué no siguió el canal a través de la Cancillería, Roy, y muchos incluso en Twitter, por ejemplo, decían, ya en este momento el canciller parece un florero, tenía que haber sido él quien fijara la postura, no el presidente. ¿Tú cómo lo ves? Así es, así es. Mira, mi postura de esto es, si alguien esperaba otra respuesta del presidente, no ha entendido, ¿no? El presidente claramente iba a tomar esa respuesta, claramente iba a decirles, yo tengo otros datos, infórmense bien, claramente iba a decir, no acepto su recomendación. Lo mismo había pasado con el tuit de Blinken, ¿no? O sea, esto iba a ser así. Lo que extraña es
el tono de la carta, o sea, el tono, ¿no? El de borregos, el de injerencistas, cómplices, el panfleto, llamarle a la carta, es decir, el tono lleno de calificativos, este asunto, y el que no haya respetado los canales diplomáticos. Es cierto, no había diplomacia porque no era ningún país allá, era un parlamento, no es para ningún país, pero se agrega a la forma en que le dijo a Panamá, cuando le dijo Santa Inquisición por rechazar a un embajador, o que le dice egoísta a Austria por no regresar el penacho de Moctezuma, o le dice ignorante a Blinken porque usted ignora y no le haga caso a los que le informan, que son en la embajada. Aquí sí los llena, bueno, y a España, que le llama conquistadores y que vamos a una pausa. Es decir, no se ha caracterizado, digamos, por ser muy suave en sus relaciones exteriores, pero aquí exageró. Y efectivamente, el caso de Marcelo Ebrard, el que se haya enterado él, igual que nosotros, por las redes sociales de esta carta, pues dicen, ¿qué hizo? O sea, no dio su opinión. Yo estoy seguro que si Marcelo hubiera visto la carta antes y hubiera dado su opinión, hubiera dicho, bájenle a los calificativos. Pero ¿será que gana, que pierde el canciller en este momento? Porque al final, pues toda la carga se le fue al presidente, no afectó incluso las aspiraciones políticas que puede tener el propio Marcelo, Ignacio. Sí, yo creo que eso también es una jugada del presidente para hacer un lado a Marcelo, pero independientemente de eso, representa una atracción del problema hacia él, que obviamente lo golpea a él directamente en el afán de aparecer con una posición nacionalista. Pero no se le debe olvidar al presidente que él tiene firmados tratados con la Unión Europea para garantizar las inversiones de los países integrantes de la Unión Europea y, por otra parte, respeto a las inversiones de la Unión Europea. No les puede llamar injerencistas cuando de alguna manera pudieran estar afectando todo el clima de desconfianza, adversidad, falta de respeto a las inversiones, falta de respeto a la seguridad pública, ausencia del Estado de Derecho, como injerencistas a tus socios, porque además tú estableciste cláusulas de seguridad, de derechos humanos, cláusula social, cláusula de medio ambiente, y como gobierno estarías obligado a respetarlo. No eres ajena a la Unión Europea en los términos de las convenciones internacionales a lo que estamos viendo. Es un distractor, dicen algunos. ¿Lo es, Ricardo? De ninguna manera. No necesita el gobierno de México distractores para hacer valer la dignidad que existe en este gobierno. Quiero hacer una puntualización. Vale. Gran parte del posicionamiento por parte del Parlamento Europeo la hizo el diputado Leopoldo López Gil y Francisco Millán Mon. Ellos, como ustedes saben, forman parte del Partido Popular, un partido conservador que incluso están siendo investigados precisamente con el tema relacionado por las puertas giratorias, donde se involucraron en temas de corrupción con Iberdrola. Ellos son los que hicieron el posicionamiento precisamente de este tema del Parlamento Europeo. Por eso es que, más allá de un tema que sin duda ha despertado algunas suspicacias y que es falso respecto al tema de una persecución al gremio periodístico en nuestro país, esto más bien tiene el trasfondo de una presión política por la reforma eléctrica que se va a estar dando una discusión muy importante en el Congreso mexicano. Roy Campos, es un distractor porque viene el caso Gertz. El lunes es una semana crucial. Sí, a ver, es un distractor. No, a ver, no, voy a ponerlo así, distrae. No sé si lo lanzó como distractor o como una postura, pero distrae. ¿Distrae por qué? Porque si le quitas ese tema hoy, ¿cuáles son los temas de la conversación ciudadana? La violencia que vino del estadio, la inseguridad, Michoacán, Puebla, otros lugares, la carestía, no carestía, el incremento de algunos precios como limón, aguacate o gasolina, o la incertidumbre que te genera una guerra. Vienen de fuera, si quieres, ¿no? Son inflaciones que vienen de fuera, incertidumbre que viene de fuera, pero esa es la conversación ciudadana. Si le quitas el tema de la carta, la conversación es estresante, es complicada y no es favorable al presidente. Que él quisiera centrar una conversación, me quieren sacar con el plebiscito, el referéndum, no me quieren sacar, vayan y voten. No, él quisiera ser el centro del debate y el centro del debate no está siendo hoy el presidente. Esta carta lo pone en el centro del debate. No sé si así lo planeó, pero está distrayendo.
En todo caso, decía Ignacio que viene una semana crucial precisamente porque involucra al fiscal. Muchos dicen que hay claros visos de falta de independencia de poderes o de abuso del poder. En todo caso, ¿Gertz puede pasar como el intocable? No, yo creo que no. Yo creo que hay una campaña muy fuerte contra Alejandro Gertz Manero, sobre todo porque la opinión pública no distingue de algún modo a Alejandro Gertz Manero, ciudadano, víctima de un supuesto delito, de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Él presentó esta denuncia, como lo ha aclarado, antes de ser fiscal y de alguna manera como víctima tiene conocimiento del proyecto de resolución del ministro de la Suprema Corte, Pérez Dayán. Él como víctima impulsó la carpeta de investigación en la Fiscalía General de la Ciudad de México, no en la Fiscalía General de la República. Él como víctima, como ciudadano, es como se ha referido en este caso, y de alguna manera la opinión pública pues no distingue entre su posición de fiscal y su posición de víctima. Pero hasta donde él ha explicado con bastante claridad la situación en la que se encuentra atravesando, no se advierte que de alguna manera esté doblándole a la Suprema Corte de Justicia las manos, como decimos, para que haga una resolución que consigne, y menos con Pérez Dayán. Pérez Dayán ha demostrado que es autónomo frente a cualquier presión. Pero dependiendo del resultado, ¿cómo queda la Corte, Roy? ¿De un fallo o del otro, no? Mira, la Corte queda mal, no de hoy, desde las declaraciones de Saldívar, donde dice de las presiones del ABC, está hablando mal de la Corte, está hablando mal de que todo aquello que pensamos que el dinero compra la justicia, todo eso resultaba que era cierto. Resultaba que decía que por ahí se paseaban los funcionarios y que ahí arreglaban a los ministros. Pues resulta que ahí la Corte empieza a ser puesta en duda. Y después, cuando empieza uno a dudar de decir, la Corte obedece a presiones de alguien tan poderoso como el fiscal, también empieza a tener dudas. Creo que la Corte, así como está siendo puesta a prueba. Yo no tengo una opinión. Como dice el presidente, hay que esperar la resolución. O sea, estamos juzgando antes de tiempo. Hay que esperar la resolución, los posicionamientos, y hay que ver cómo actúa la Corte. Pero sí, la Corte no está muy bien parada. Y sobre lo de Gertz, creo que hay algunas cosas también de fondo. El que graben al fiscal no es grabar a cualquiera de nosotros o a otro ciudadano o a un delincuente, es el fiscal de la nación. Y ahí sí no es la persona, el ciudadano Alejandro Gertz, es el fiscal al que se está grabando. Si eso lo puede hacer a alguien, ¿a quién más no tendrá grabado? Secretarios de Estado, secretarios de Defensa, Marina, presidente mismo. Creo que ahí estamos viendo un problema muy de fondo. Pero esa crisis interna de quién lo grabó, quién se siente protegido para exhibirlo, porque es el fiscal, como bien comentas, más allá del nombre es el fiscal. ¿Qué nos puede esperar el resto? ¿Quiénes más pueden estar en ese entredicho, Ricardo? Le pega por ambos lados. Te puedo decir lo siguiente y les puedo comentar. Recuerden ustedes que la Procuraduría entonces General de la República en el 2018 cumplió 101 años, una de las instituciones más antiguas de la República Mexicana. En el pasado incluso fue parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso en particular, es la primera ocasión que tenemos un fiscal autónomo, hablando de autonomía política, autonomía financiera, autonomía operativa. Eso se está haciendo por primera ocasión en nuestro país, es inédito. Así como los médicos, así como los arquitectos, así como otros profesionistas suelen hablar de ciertos temas, los abogados litigantes también hablamos de nuestros asuntos. El hecho de que el fiscal haya iniciado un procedimiento judicial en lo particular como persona física, como ciudadano, antes de ser fiscal general de la República, y lo haya referido con otro abogado como una plática de profesionistas, y que esta plática entre profesionistas sobre un litigio, como es muy común que se platique entre abogados, cómo va, cuál sería la expectativa y cuál podría ser el resultado de esto, en este caso en particular lo hizo. Lo desafortunado sin duda es que se haya hecho pública esa llamada, pero es una llamada
de un litigio entre abogados, entre profesionistas. Esto es algo muy común. Lo que no es común, sin duda, es que haya salido esa conversación y que haya salido también fuera de contexto. Yo tengo la mejor impresión del señor fiscal Alejandro Hertz, es un gran abogado, un servidor público y un hombre de Estado. Este es mi comentario. Yo creo que lo desafortunado es que se haya hecho público y que se haya grabado, pero sin duda es una conversación Ricardo, fuera de contexto. ¿Tú crees que hubo fuego amigo? Yo creo que hay muchos intereses en la Fiscalía, siempre los ha habido. Es una institución que suele utilizarse para la presión política, así ha sido, y yo creo que hay que fortalecer la autonomía de la Fiscalía General de la República, que costó mucho trabajo construir una ley orgánica en la que participamos incluso muchos juristas, y es muy necesario fortalecer esa autonomía de la Fiscalía General de la República. Había por ahí una columna que hablaba de, bueno, listo, si se queda el actual fiscal, en todo caso podríamos cambiar la Fiscalía. ¿Habrá alguno de esos dos escenarios que en este momento se esté revisando, que es mejor, que tiene menos impacto en el gobierno? Yo creo que en este momento es necesario que se revise sin duda y se fortalezca la autonomía, la ley orgánica de la propia Fiscalía, se fortalezca su presupuesto, se fortalezca esa autonomía operativa y exista una real separación de la Fiscalía General de la República del Ejecutivo, como está contemplado desde la Constitución y por supuesto también en la propia ley orgánica. Recuerden que con independencia de que se tome alguna decisión por parte del propio presidente de la República, que es el que está facultado para destituir al fiscal, o que él mismo tome una decisión, cualquiera que éstas sean, la Fiscalía sigue como institución. La República sigue como un ente que tenemos que seguir defendiendo. El país es de nosotros, es de todos, y la Fiscalía está hecha para defender a los mexicanos. Es la representación social de la nación. Antes tenía otras funciones, hoy se determinaron diferentes en la ley orgánica, en la propia Constitución, y yo creo que hoy tenemos que esperar las resoluciones, tenemos que esperar a que varias coyunturas políticas concluyan. Esta es una, sin duda, muy interesante, muy preocupante también porque está de por medio la procuración de justicia más importante de todo el país. Roy, en la evaluación de riesgos, el fiscal dijo que no se va, pero tampoco está fácil sacarlo ni cambiarlo. ¿Cómo es que pierden menos, en todo caso, en el gobierno federal? A ver, primero es autónomo. Sí es cierto, siempre hay que recordar que es autónomo, es decir, no depende del Ejecutivo, del presidente, algo. Es autonomía. Creo que uno de los problemas de opinión pública que ha tenido el fiscal Gertz Manero es que asuntos que ya llevaba como persona antes han trascendido y han llegado en este momento. No solo es el caso de él contra Alejandra Cuevas, que la opinión pública ha puesto a ella de víctima y no a él, cuando él empieza a litigar como la víctima. Pero también el caso de la Universidad de Puebla, o el caso del CONACYT, en donde entra como investigador con acusado de plagio. Ese tipo de cosas ya no se sabe si se está aprovechando de ser fiscal o no. Entonces, yo creo que las resoluciones de la Suprema Corte, el funcionamiento de la Fiscalía es la que tiene que hablar por Gertz Manero. O sea, ¿qué pasa con el caso Lozoya? ¿Qué pasa con varios casos? ¿Y qué pasa con la Suprema Corte si se ve supeditada a él o no? Entonces, yo creo que la actuación, tanto de la Corte como de él, es la que podrá limpiar un poco. Yo creo que no se va a ir. O sea, yo creo que no se va. Yo creo que el presidente, conociéndolo, no va a aceptar una presión pública de ese tamaño. ¿Cómo le está pegando en este momento a Morena y al presidente los resultados en materia de seguridad? Incluso el propio López Obrador aseguraba que para hablar de resultados tenía que dar resultados efectivos en el combate a la violencia. Pero en esta semana, obviamente fue Michoacán, Sonora también ha tenido, Colima, Puebla. Pero vaya, mi punto era que hay muchos de los estados de Morena que tienen estos indicadores. ¿Está dando los resultados el presidente y Morena, es decir, su partido? ¿Roy? No, mira, tiene razón el presidente también. O sea, es que cuando el presidente dice tiene otros datos, lo que realmente te dice, tengo otra interpretación de los datos. Tiene razón cuando dice que muchos de estos casos están focalizados. Es decir, no es que el país esté prendido, porque hace cuánto no oímos una noticia así de Yucatán o de muchos estados, ¿no? Está focalizado, Cierto. Pero son tan fuertes,
que ese dato llega a todo el país. O sea, el asesinato, el fusilamiento, entre comillas, la masacre en Puebla, que se dice es entre ellos, o los periodistas muertos, aunque hayan sido en Tijuana, aunque hayan sido en Veracruz, o hayan sido en Zacatecas. Son noticias nacionales que te genera la impresión de que no está dando resultado. Y el presidente, el argumento es, han bajado. Pero, a ver, cuando dice ha bajado ligeramente. Eso no genera una satisfacción entre la gente. Yo creo que entre la opinión pública, la inseguridad es un tema pendiente de la 4T o del gobierno. Ignacio, la percepción y la realidad ahí más o menos es equiparable, porque el presidente hoy decía, ¿no? Algunos tienen la intención de decir que el país se está incendiando, y es cierto, decía Roy algunos ejemplos donde no es así, pero si hacemos ese ejercicio de percepción contra realidad, ¿cuál es el resultado? Bueno, yo creo que siempre la parte subjetiva va a perseverar, a existir y de alguna manera ratificar el ambiente que se percibe en toda la República, pero de manera particular Zacatecas, Michoacán, un poco Jalisco, algunas otras lugares en donde está, por supuesto, la persona o las personas muy llenas de temor. Yo diría que en algunos puntos ya hay una verdadera psicosis, en la población. Así que la percepción, a mí me parece que en estas épocas, sobre todo, ya en algunos puntos es grave la percepción de inseguridad que las familias enteras tienen. Uno ve las escenas de los soldados escoltando a las familias para que salgan de pueblos fantasmas en Zacatecas o en Michoacán, las escenas de lo que se llamó el fusilamiento, que si fue o no fue, pero de todas maneras hubo muchos muertos, y las escenas diarias que nos entregan los medios, y no puede uno más que concluir que la Unión Europea actúa en función de todo este reporte que sale de México, que los números de asesinatos son impresionantes, que no hay un programa de seguridad pública del país, que todo se sintetiza en abrazos y no balazos, que no hay Estado de Derecho en poblaciones enteras, que algunas son prácticamente gobernadas por la delincuencia organizada, que ha sustituido a las instituciones. Y esto está ahí en los hechos, con los pueblos fantasmas. No hay que ir tan lejos. Es decir, la gente tiene un enorme miedo para que abandonen sus casas, para que abandonen sus parcelas, y además para que tengan que estar pagando el cobro de piso en Michoacán. Yo he platicado con aguacateros, tienen que pagarle a los delincuentes, tienen que pagar a la policía. En Zacatecas igual, en la Ciudad de México inclusive se encuentra uno ya en algunas zonas este cobro de piso por parte de delincuencia organizada. Así que, ¿cómo vamos a negar estos hechos? Sí. ¿Y cómo vamos a decir que la percepción es baja? Y sobre todo, los feminicidios provocados por el mismo gobierno desde que cancelaron las estancias de mujeres agredidas o golpeadas. Dice uno de los insignes asesores del presidente, Pigmenio Ibarra, que los feminicidios empezaron cuando tomó posesión el presidente. Desde que el presidente canceló las estancias para mujeres golpeadas, los feminicidios aumentaron. Hay causa-efecto en ese caso, por supuesto, porque de alguna manera los albergues sustraían a la mujer de la violencia que la rodeaba, la dejaron expuesta a su suerte. Pues tiene que haber más feminicidios. Y esos feminicidios, aunque se diga que ya están siendo investigados, de todas maneras no deben ocurrir, como no deben ocurrir los asesinatos de periodistas. Dame oportunidad, Ricardo. Sí, yo creo que más allá de un mensaje sensacionalista, o parecía, con todo respeto, que estaba yo escuchando a un locutor de comedia hablando de una alarma donde se está buscando que México tenga una imagen de un país en llamas, cosa que está muy lejos, por fortuna, de que eso esté ocurriendo, Ricardo, en nuestro país. No calificativos, argumentos. Yo creo que, con independencia de estos sensacionalismos que son muy comunes en estos discursos, yo considero que esta herencia que nació con el peor presidente de México, que fue Vicente Fox, esta omisión, este desgobierno que continuó con Felipe Calderón cuando creció no solamente este crimen organizado, sino que tenemos a su secretario de Seguridad Pública
procesado en los Estados Unidos por la colusión que había con el cártel de Sinaloa, pues es el mejor ejemplo de lo que hoy estamos cosechando como país. Si estos efectos que no fueron atacados desde el fondo, que fue lo que ocurrió en los 3 últimos sexenios, se hubiera hecho con este amor a la patria que hoy se está demostrando, más allá de una frase de abrazos y no balazos, más allá de esa frase, es reconocer que el trabajo en la gente más vulnerable se olvidó. Hicieron más actividad de escritorio en oficinas lujosas con autos blindados que acudir a las causas que estaban cometiéndose por la ausencia de programas sociales en favor de los más vulnerables, de los más marginados del país. Sin duda, es un hecho que la violencia existe, sin duda existe que esta circunstancia de marginación lo ha provocado también. La pobreza ha sido el desafortunado motor de la generación de esta violencia en todo nuestro país, pero no podemos hablar de un país en crisis, no podemos hablar de un país en llamas de ninguna manera. Gracias a que hoy se ha tomado en consideración a los más vulnerables, estamos garantizando que las nuevas generaciones no vivan lo que vivimos desafortunadamente por la irresponsabilidad de los servidores públicos del pasado. Se nos está acabando el tiempo. Un comentario final de 1 minuto. Adelante, Roy. A ver, coincido nomás con Ricardo en que había que atacar las causas y no se habían atacado. Y que eso garantiza que la generación que sigue tal vez sea menos mala que la que vivimos. El problema es que hoy, ¿qué hacemos con los malandros? O sea, son dos distintos, hay que caminar por dos vías. La vía de programas sociales, becas, etcétera, pero también la vía de un ataque frontal, porque hay mexicanos sufriendo la violencia. Ignacio. Yo estoy de acuerdo también con esa idea de que hay que atacar las causas sociales, pero también hay que asumir la responsabilidad del ejercicio del poder o de la falta de ejercicio que se tiene, porque ni Fox ni García Luna, que yo no los defiendo, ellos tienen que defenderse solos, que yo sepa eran amigos de la mamá del Chapo o de la abuelita de Ovidio, ni tampoco ordenaron que se pusiera en libertad a un agente, ni tampoco pusieron en la estrategia de abrazos y no balazos. Yo creo que la impunidad ha crecido como la violencia y los números ahí están. Roy los tiene y los ha dado a conocer. En 3 años el número de homicidios violentos ha sido espeluznante. Así que hay que empezar por reconocer la realidad si se quiere corregir. Y al reconocer la realidad, dejar de voltear al pasado. Son 3 años. ¿Qué ha pasado en estos 3 años? No han hecho nada, excepto, bueno, pues dar un montón de discursos. Gracias. Ricardo. Gracias. Pues hay que estar serenos. Si desafortunadamente estos señores hubieran optado por dar la mano al pueblo, como saludar a una señora de la tercera edad, que nada tiene que ver con la responsabilidad de violencia en el país, no estarían privados de su libertad, perseguidos por narcotráfico, por haber traicionado a la patria. Yo creo que hay mucho que hacer. Hoy el gran factor de nuestro país es la unidad, dejar de estar reclamando sin duda todo lo que se está haciendo en este gobierno y mejor apoyar al gobierno de México, apoyar esta patria que tanto nos necesita unidos. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Ricardo Peralta, Ignacio Morales Lechuga, Roy Campos, gracias a los 3. Yo creo que nos vemos la próxima semana, si me lo permiten. Como quieran. Encantado, claro que sí. Un abrazo a todos. Buenas noches. Sabe que puede recuperar estas y otras entrevistas